iban a ver a este nivel troncos primarios y a este nivel troncos secundarios o fascículos, ¿verdad? A este nivel, que pasa entre el escaleno anterior y el escaleno medio, y que además se relacionan con esta arteria que ¿qué cosa es? A este nivel es la subclavia. Cuando pasa aquí este nivel estamos hablando del axilar. Como fuera estamos hablando de la parte arterial, ¿cierto? Se relaciona con la subclavia. Cuando estamos hablando de los escalenos, a nivel de cuello, a nivel de la primera, el primer arco costal, porque en la primera costilla es donde se insertan los escalenos, hay dos relaciones importantes. Primero que el plexo cervical, primero que el plexo braquial va a aparecer entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Segundo, que se va a relacionar por su parte anterior con la arteria subclavia, ¿verdad? Ok. Entonces, acordémonos que C5 y C6 forman el tronco primario superior, porque fíjense, aquí estamos hablando de un plano vertical superior. C7 solamente forma el tronco medio y C8 y T1 forma el tronco inferior, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y también tenemos que acordarnos que a este nivel se van a formar los troncos secundarios, ¿verdad? Los troncos secundarios nosotros ya los vamos a ver a qué nivel. En un plano muscular axilar, ¿verdad? Pasen rápido. Okay. ¿Qué tal? Responder, y en el proceso de responder nos va a permitir repasar y tener en cuenta o tener una idea de cómo es que posiblemente nos puedan preguntar las cosas. Habíamos empezado por plexo braquial y estábamos diciendo que debemos recordar que el plexo braquial parte de las raíces nerviosas de C5 a T1, ¿verdad? Son 5 raíces nerviosas que se van a juntar para formar aquí los troncos primarios y a este nivel los troncos secundarios. Los troncos primarios se van a relacionar en primer lugar con el primer arco costal, ¿verdad? Donde se insertan el escaleno anterior y el escaleno medio. Entre ambos escalenos va a aparecer el plexo braquial. Y además se va a relacionar por su cara anterior con este elemento de aquí, que es la arteria subclavia. Si estamos hablando a nivel de troncos primarios. En troncos primarios, fíjense, la disposición es vertical, de arriba para abajo. Por eso decimos que este es superior, medio e inferior. C5 y C6 se juntan para formar el superior, C7 va solo, C8 y T1 se juntan para formar el tronco inferior, primario, obviamente. Las raíces posteriores de todas estas raíces nerviosas, a su vez, se van a juntar para formar el nervio tóraco-lumbar, ¿ya? Que se va a ir para la parte parietal. A su vez, estas raíces, troncos primarios van a emitir raíces anteriores y raíces posteriores, como están viendo ahí. Las raíces anteriores de los dos primeros troncos se juntan para formar esto de aquí, ¿verdad? Que con esta otra raíz va a formar finalmente el nervio mediano. A este nivel nosotros estamos hablando del fascículo externo, porque a este nivel ya no estamos hablando de un plano vertical, sino más bien un plano horizontal. Y si hablamos de un plano horizontal, este es externo, este es anterior, porque fíjense que, este es posterior, porque fíjense que pasa por detrás de la arteria. A este nivel ya estamos hablando de arteria axilar. Y este va a ser el tronco o fascículo, medial, o también tronco secundario medial o interno. ¿Bien? De todo esto, ¿qué tenemos que aprendernos, chicos? Tenemos que aprendernos de dónde viene el nervio mediano. El mediano viene del fascículo anterior, del ramo anterior del fascículo anterior, del ramo anterior del fascículo externo con el ramo anterior del fascículo medial, ¿verdad? Ambos ramos se juntan para formar el mediano. El nervio radial se forma con los 3 ramos posteriores de los 3 fascículos. El fascículo externo da un ramo posterior, el fascículo posterior da un ramo posterior y el fascículo medial da un ramo posterior. Todos los ramos posteriores se juntan para formar el nervio radial, ¿verdad? Finalmente, el cubital, ¿de dónde viene? Solamente viene de la rama anterior del fascículo medial, ¿verdad? Y por aquí tenemos que acordarnos, ¿dónde está el músculo cutáneo? Acá está.
Acordarnos del músculo cutáneo, que también es una rama del fascículo externo o fascículo lateral, ¿ya? O tronco secundario externo o tronco secundario lateral. Esas son las 5 o 6 cosas de las que tenemos que acordarnos del plexo braquial. Y ustedes me dirán, el nervio radial se forma, diga lo correcto, el nervio radial se forma del tronco secundario anteroinferior. El tronco primario inferior se forma de las raíces de C7 y C8. El tronco primario superior se forma de las raíces de C5, C6 y C7. El nervio mediano se forma del tronco secundario posterior. El nervio músculo cutáneo se forma del tronco secundario anterosuperior. Fíjense los juegos de palabras, que más o menos así van a ser. Entonces, el nervio radial, chicos, ¿de dónde se forma? El nervio radial se forma de la raíz posterior de los troncos, ¿verdad? Del tronco secundario posterior, de los tres troncos. Entonces, esta definitivamente no es. El tronco primario inferior, ¿cuál es el tronco primario inferior? Primario superior, medio, inferior. El tronco primario inferior se forma de las raíces de C7 y C8. No, se forma de C8 y C1. Perfecto. El tronco primario superior, o sea, este de acá, se forma con las raíces de C5, C6 y C7. C5 y C6, nada más, ¿verdad? Ahí lo están viendo. El nervio mediano se forma del tronco secundario posterior. No, del tronco secundario posterior, ¿qué se forma? Radial. El nervio músculo cutáneo se forma del tronco secundario anterosuperior. Sí, este es el tronco anterosuperior, secundario, lo quieren llamar, y de ahí es de donde se forma el nervio músculo cutáneo que lo están viendo. ¿Ok? Ya. Entonces ya saben las cosas que tienen que aprender del plexo braquial para la parte teórica. ¿De dónde sale? ¿Cómo se forman los troncos primarios? ¿Cómo se forman los troncos secundarios? ¿Y qué relaciones tienen? A este nivel, a nivel de los escalenos, se relaciona con la arteria subclavia. A nivel axilar, chicos, a nivel axilar, el nervio radial es posterior con respecto a la arteria axilar, porque a este nivel ya estamos hablando de arteria axilar, chicos. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas. Que les van a venir preguntas de plexo braquial, acuérdense, es típico. Otro. De hombro, de músculos y de inervación. Relaciones. Una columna en blanco, una columna con respuestas. Díganme ustedes, deltoides ¿con quién se relaciona? Con nervio circunflejo. Nervio, podría ser cualquiera de las dos, porque el nervio axilar también hoy se le dice circunflejo. Ya. Coracobraquial, nervio músculo cutáneo. Bíceps. No, el bíceps adelante. Perdón, no. Músculo cutáneo también. Músculo cutáneo. Claro. El bíceps es inervado por el músculo cutáneo. Redondo menor. Redondo menor, nervio axilar. ¿Dónde está? ¿Ya ven? Puede ser cualquiera de los dos. Pueden poner 3 o 4. Pronador redondo. Radial. Claro, el nervio pronador redondo primero es un músculo de ¿qué? ¿Del brazo o del antebrazo? Antebrazo. Los antebrazos, cara anterior, estamos hablando del nervio mediano, ¿verdad? Y finalmente, braquial anterior. Músculo cutáneo. Sí, músculo cutáneo, braquial anterior, acuérdense. Vamos a repasar una diapositiva del brazo.